Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos aprendiendo con el profeta Oseas. En el capítulo 6, en el versículo del 1 al 3, vemos la exhortación al arrepentimiento. Quienes se han apartado de Dios por consentimiento y como cuerpo se arrastran mutuamente al pecado, deben por consentimiento y como cuerpo volver a Él. Lo que será para su gloria y el bien de ellos será muy útil para el sostén en las aflicciones y animarlos al arrepentimiento, mantener buenos pensamientos de Dios y de sus propósitos y designios acerca de nosotros. La liberación de la angustia debe ser para ellos como vida de los muertos. Dios los revivirá. La seguridad de esto los compromete a volver a Él. Pero esto parece referirse además a la resurrección de Jesucristo. Admiraremos la sabiduría y la bondad de Dios por cuanto el profeta predijo la liberación de la iglesia de sus angustias. Haya señalado nuestra salvación por Cristo. Ahora esas palabras se cumplen en la resurrección de Cristo. Confirman nuestra fe en que Él es el que ha de venir y que no tenemos que buscar a otro. Aquí se promete una bendición preciosa, la cual es la vida eterna y conocer a Dios. Los beneficios del favor de Dios nos están tan firmemente asegurados como el retorno de la mañana después de la noche oscura. Él vendrá a nosotros como la lluvia tardía y la temprana a la tierra, que la refresca y que la hace fértil. La gracia de Dios en Cristo es la lluvia tardía y temprana. Por ella empieza y sigue la buena obra de dar fruto. Como fue levantado de la tumba, así el Redentor revivirá los corazones de las esperanzas de todos los que confían en Él. El resplandor más débil de la esperanza es la palabra. Es una primicia tan segura de acrecentar la luz y el consuelo, que será acompañada por la gracia purificadora y consoladora que la hace fructífera. Del versículo 4 al 11 habla sobre la inestabilidad de Israel y su ruptura del pacto. A veces Israel y Judá parecían de estar dispuestos a arrepentirse bajo sus sufrimientos, pero su bondad se desvanecía como la vacía nube matutina y el rocío temprano, y seguían tan hábiles como siempre. Por tanto, el Señor mandó mensajes espantosos por los profetas. La palabra de Dios será la muerte o del pecado o del pecador. Dios deseaba misericordia más que sacrificio, y el conocimiento de Él produce santo temor y amor. Esto expone la necedad de quienes confían en las obediencias externas para compensar su falta de amor por Dios y el hombre. Como Adán rompió el pacto de Dios en el paraíso, así Israel había roto su pacto nacional, a pesar de todos los favores que recibieron. Judá también estaba maduro para los juicios divinos. Que el Señor ponga su temor en nuestros corazones y establezca su reino en nosotros, y nunca nos deje de entregarnos a nosotros mismos para que seamos vencidos por la tentación. En el capítulo 7 del versículo 1 al 7 habla sobre los múltiples pecados de Israel. Una incredulidad práctica en el gobierno de Dios estaba en el fondo de toda maldad de Israel, como si Dios no pudiera verla ni oírla. Sus pecados estaban por todos los lados. Sus corazones estaban inflamados de malos deseos, como un horno encendido. En medio de las angustias, como nación, el pueblo nunca pensó en pedir ayuda a Dios. La real iniquidad de la vida de los hombres muestra una proporción muy pequeña de lo que hay en sus corazones, pero cuando se atesora por dentro la lujuria, irrumpirá como pecado externo. Quienes tientan a los demás a la borrachera nunca pueden ser amigos de la verdad y suelen concebir su ruina. De esta manera, los hombres ejecutan la venganza divina unos contra otros, quienes continúan viviendo sin orar aún en las angustias y tribulaciones. No solo están enardecidos en el pecado, sino endurecidos por el pecado. En los versículos del 8 al 16 habla sobre su insensatez e hipocresía. Israel era como una torta volteada, o medio quemar o medio cruda. Nada de buena para usar. Una mezcla de idolatría y de adoración al Señor. Había una muestra de la ruina inminente, pero ellos no la notaban.
El orgullo que lleva a romper la ley de Dios lleva al halago de sí mismo. La misericordia y la gracia de Dios son el único refugio a la cual los pecadores obstinados nunca piensan en huir, aunque puedan aullar sus temores en la forma de oraciones. Raramente claman a Dios por sus corazones. Aún sus oraciones pidiendo misericordia terrenal solo buscan combustible para sus lujurias. Sus cambios de una a otra secta, sentimiento, forma o vicio aún los aleja muy lejos de Cristo y de la santidad. Debemos decirle al Señor: crea en nosotros un corazón limpio, oh Dios, y renueva el espíritu recto dentro de nosotros. En el capítulo 8, del versículo 1 al 4, habla sobre la destrucción amenazada por la impiedad de Israel. Cuando Israel era muy presionado, clamaba a Dios pidiendo protección, pero esta era dejada de lado. ¿De qué serviría decir, mi Dios te conozco, si no podemos decir, mi Dios te amo, te sirvo, me aferro solo a ti? En el versículo 5 al 10 habla sobre su idolatría. Ellos se prometían abundancia, paz y victoria, adorando ídolos, pero sus expectativas a nada llegaron. Lo que sembraban carecían de tallo, de hoja, o si lo tenían, el brote no daba fruto. Nada había en ellos. Las obras de las tinieblas son infructuosas. Si el fin de ellas es la muerte, las esperanzas de los pecadores los engañan y sus ganancias serán su trampa. Todas las artimañas carnales fallarán en tiempos de peligro, en el día del juicio especialmente. Ellos toman un rumbo por sí mismos y como un asno salvaje por sí mismos serán la presa más fácil y segura del león. El hombre en nada se parece más al pollino del asno salvaje, que cuando busca en la criatura el socorro y la satisfacción que únicamente puede tenerse en Dios. Aunque los hombres puedan sufrir un poco, si no proceden de la piedad, serán llevados al sufrimiento eterno. En los versículos 11-14 nos hace ver a Egipto plenamente otra vez. Gran pecado es corromper la adoración de Dios y será cobrado como pecado de todos los que nacen, por convincentes que sean sus excusas. El Señor ha hecho que su ley esté escrita para ellos, pero a ellos no les importó ni la obedecieron. El hombre parece preocuparse de su hacedor por los templos que construyen, pero en realidad lo han olvidado, porque han desechado todo temor, pero jamás nadie endureció su corazón contra Dios y prosperó. En la medida que los hombres desprecian las verdades de los preceptos de la palabra de Dios y las ordenanzas para su adoración, todas las observancias y ofrendas de su propia invención, por costosas que sean, serán pecado para ellos, porque solo son aceptables para Dios los servicios que se realizan conforme a la palabra y en medio de Jesucristo. En el capítulo 9, versículos del 1 al 6, nos habla sobre la angustia venidera de Israel. Israel recompensaba a sus ídolos en las ofrendas presentadas a ellos. Los reconocidos como idólatras son los que aman la recompensa en harina más que en recompensa de favor de Dios y en la vida eterna. Están llenos del gozo de la cosecha y no tienen disposición al dolerse por el pecado. Cuando hacemos del mundo y sus cosas nuestro ídolo o porción, justo es que Dios señale nuestra necedad y nos corrija. Nadie puede tener la expectativa de habitar en la tierra del Señor si no está sujeto a las leyes de Dios o influido por su amor. Cuando disfrutamos de los medios de gracia, debemos considerar qué haríamos si no fuéramos quitados. Los placeres de la comunión con Dios no pueden ser quitados. Los lugares deleitosos comprados con plata o en que los hombres depositan plata quedarán en ruinas. Del versículo 7 al 10 habla sobre el acercamiento del día de la justicia. Hubo un tiempo en que los centinelas espirituales de Israel estaban con el Señor, pero ahora eran como lazo de cazador, puestos para atrapar personas y llevarlas a la ruina. El pueblo se había vuelto tan corrupto como los de Gabá, y sus delitos deberían ser castigados de manera similar. Primero Dios había hallado que Israel era agradable, como las uvas al viajero en el desierto. Los miró con placer como los primeros higos maduros.
Esto muestra la complacencia que Dios tenía en ellos, pero ellos se fueron tras la idolatría. Del versículo 11 al 17 nos habla sobre los juicios contra Israel. Dios se aparta de un pueblo o de una persona cuando retira su bondad y misericordia de ellos. Y cuando el Señor se va, ¿qué puede hacer uno? Aunque por el momento pareciera que permanecen las cosas buenas, sin embargo, si Dios se fue la bendición. Hasta los niños perecerán con sus padres. La ira divina seca hasta la raíz y marchita el fruto de todas las consolaciones. Los judíos dispersos nos advierten a diario que tengamos cuidado, no sea que descuidemos del evangelio o abusemos de él. Pero cada golpe no es secar la raíz. Puede que Dios pretenda solo golpear para que la savia vuelva a la raíz, para que haya más gracia, más humildad, más paciencia, más fe, más abnegación. Muy justo es que Dios haga juicios a quienes desprecian su oferta de misericordia. Para terminar la lección de hoy, veamos el capítulo 10. En el versículo 1 al 8 nos habla sobre la idolatría de Israel. Una vid tiene valor solo por su fruto, pero Israel no daba ahora fruto de perfección. Sus corazones estaban divididos. Dios es el soberano del corazón, lo quiere todo o nada. Si la corriente del corazón fluyera totalmente conforme a Dios, correría fuerte y arrastraría todo lo que se pusiera por delante. Sus pretensiones de tener pacto con Dios eran falsas. Hasta el beneficio de la justicia era como hiedra venenosa. La prosperidad terrenal no es sino un conjunto de burbujas que pronto se destruyen como la espuma del agua. Los pecadores buscarán en vano amparo del juez, al que ahora despreciaban como Salvador. En los versículos del 9 al 15 se les exhorta a arrepentirse. Como Dios no deseaba la muerte y la ruina de los pecadores, por eso deseaba misericordiosamente su castigo. Aún había hijos de iniquidad en Israel. Se reuniría a los enemigos contra ellos. Justo es que Dios dé a conocer lo que son las penurias a los que se dan el gusto en comodidades y placeres, que limpien sus corazones de todo afecto corrupto y de las lujurias y que sean el espíritu contrito y humillado, que abunden en las obras de piedad para con Dios y de justicia, caridad unos con otros, que con eso siembren para el espíritu. Buscar al Señor debe ser el trabajo diario, pero hay ocasiones especiales para buscarle. Cristo vendrá como Dios de justicia nuestra y nos la concederá abundantemente. Si sembramos en justicia, cosecharemos conforme a la misericordia. Pago, no de una deuda, sino una gracia. Ni siquiera las ganancias del pecado rinden satisfacción al pecador. Ven y busca al Señor, y tu esperanza en Él no te engañará. Mira cuán cruel es la obra que hace la guerra. Cualquiera sea la maldad hecha, es el pecado el que la hace. ¿Qué miserias acarrearán a los hombres sus pecados ya en este mundo? Amén. Nos vemos en la próxima lección. Bendiciones.